Ahí está. Bueno, Señor, te damos gracias por este día que podemos estar juntos una vez más y nos ponemos en tus manos para que tu Espíritu Santo sea el que nos hable. Bendecimos tu nombre y nos ponemos en manos de tu Espíritu Santo para guiarnos. En el nombre de Jesús te pedimos esto. Amén. 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 Bueno, vamos a empezar una nueva cabalgata hoy que tiene que ver con el primer libro de Samuel. Ah, qué A mí me interesante. gusta, a mí me gusta mucho, como habrán notado, el Antiguo Testamento, pese a que todo lo que hicimos últimamente es del Nuevo. Pero a mí lo que más me gusta es el Antiguo, sobre todo porque para los evangélicos es casi una mala palabra. El evangélico no lo conoce, no le interesa, y lo único que le interesa son algunos que otro versículo aislado ahí, como Isaías 53 o ese tipo de cosas o los 10 mandamientos, porque siempre repiten lo mismo, pero hay un desconocimiento profundo de lo que es eh, una cantidad de cosas que hay en la Biblia que a mí me sigue volando la cabeza cada vez que lo veo. Y lo que vamos a ver ahora, el tema del cual vamos a estar hablando, es del primer rey de Israel, que fue el rey Saúl. Y toda la historia de Saúl, porque tiene un montón de puntos de contacto con la realidad de todos los días y la realidad de los seres humanos. Entonces desde ahí es sumamente educativo este libro. Em, Les hago un brevísimo resumen. Ustedes recuerdan que Moisés llegó con el pueblo hasta el monte Nebo, donde fallece, es enterrado en algún lugar por allí, y el pueblo, de la mano de Josué, entra en la tierra prometida. Eh, Cuando entran, Dios les dice que en cuanto crucen, las aguas del río Jordán se van a separar y ellos van a poder cruzar a la tierra prometida de la manera que pudieron cruzar cuando escapaban de Egipto. Entonces, en el momento en que los sacerdotes con el arca ponen sus pies adentro del río Jordán, el río Jordán se detiene. Yo no sé si ustedes, ninguno de ustedes estuvo en Israel, ¿no? José ¿No, sí? tuvo. A José. Entonces lo viste, Josecito, al río Jordán. Sí, lo que pasa es que hoy el río Jordán es un pequeño arroyo, Y muy lo mismo era en distinto, aquella época. Era un poquitito más caudaloso, pero no mucho más. pero ahora donde fuimos, por lo que vimos es que, digamos, por la extracción de aguas para riego en la cercanía, ha bajado mucho el caudal. O sea, a ver, en las partes que estuvimos no había más de 6 7 metros de ancho del río, no, Exactamente, no era mucho exactamente. más. Pero no era muy diferente en aquella época. Lo que pasa es que ahora han hecho represas y desvían el agua y todo eso, lo cual la ha convertido en mucho peor todavía. Pero imagínense que es un río de la Plata, porque tiene el mismo color, Ujú. pero de 5 metros de ancho. Eso es todo. Del otro lado está Jordania. Y en estos 5 metros es donde tiene que cruzar el pueblo de Israel, es el lugar donde estaba bautizando del lado de Jordania Juan el Bautista, es el río que cruzó Jesús donde fue bautizado y se metió en la tierra prometida para ser tentado, pero es todo un lugarcito de 5 metros y de no demasiada profundidad. La cuestión es cuando el pueblo de Israel entonces pisa el río, mete los pies en el río y van cruzando con el arca, las aguas se detienen y una de las cosas que hace el pueblo de Israel, uno por tribu, es agarrar una piedra del lecho que estaban en el fondo del río
y arman una especie como de altar monumento allí, en un lugar que se va a llamar Gilgal, que pasa a ser dentro de la tierra prometida algo así como Jerusalén y donde estaba implantado el templo. Claro, cuando entran no había templo, no había nada, pero pasa a ser el lugar santo de Israel por una cantidad de años hasta que Salomón erige el primer templo en Jerusalén. Entonces el lugar, la capital, digamos, era esta montaña de 12 piedras hecha por los hombres en el lugar de Gilgal, que era el lugar de reunión religiosa de Israel. Arranco por acá porque a lo largo de toda la secuencia que vamos a ver, van a ver la cantidad de veces que se reúnen en Gilgal, lo que esto significa, el profeta Samuel yendo a Gilgal, David yendo a Gilgal, Saúl. Es el lugar de culto central. Imagínense que ellos habían traído el arca que viajaba con ellos. Entran a este lugar y de alguna manera el arca, que era el lugar donde estaba Dios, es como que dicen, bueno, este es el lugar donde va a estar Dios acá dentro de la tierra prometida, en Gilgal. Esto está muy cerca del río Jordán y está antes de cruzar las montañas. Uno sube la montaña porque sube hacia Jerusalén y luego de pasar el monte de los olivos, del otro lado está la actual ciudad de Jerusalén. En ese momento había una ciudad, la ciudad de Melquisedec, ¿se acuerdan? Pero no era la capital de todo esto, no tenía la misma significación, aunque era la capital del rey de la paz, de Melchizedek. Melquisedec significa rey de paz. Entonces entra Josué y empieza a pelear con todos los que vivían, todos los canaanitas que vivían en Israel. Dios les había ordenado sacarlos de allí. ¿Para qué? Para que Israel no se contaminara con las costumbres paganas de todos estos pueblos. Bueno, pelean, pero pelean a medias, no los terminan de destruir, van haciendo arreglos, bueno, está bien, quédate, danos un poco de impuestos, ese tipo de cosas que hacemos los cristianos, bueno, buscar términos medios en toda esta cosa. Termina el libro de Josué, Josué se muere, quedan sin guía. La guía había sido Moisés y después Josué. De paso, Moisés significa Cristo, Josué significa Jesús. Jesús. Es decir, Jesucristo sería Josué Mesías o Mesías. Joshua Mesías. Es al revés de lo que es Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que empieza a pasar? No hay un poder central en Israel, sino que dentro de Israel empiezan a levantarse lo que se llaman jueces. ¿Qué son? Son guías espirituales y hasta cierto punto guías militares también. Son como pequeños Josués que se van levantando y que van controlando las peleas contra unos y contra otros. Los filisteos le habían robado el arca a Israel, Josué la va a buscar. Son todas las historias de Josué y de jueces. Es interesante entender esto. Si tienen un rato y tienen un rato libre y les gusta esto de la Biblia, en YouTube pongan Libro de los Jueces
YouTube tiene una serie, creo que debe ser con todos los libros de la Biblia. Yo no lo terminé de ver en todos los libros, pero lo vi en un montón de libros. Donde te van haciendo un dibujo y te van contando en qué consiste el libro ese. Es un resumen en dibujos que realmente son excelentes para cada libro para tener la visión panorámica del libro. Si tienen tiempo, Sí, les sugiero que miren el libro de los jueces. Porque, Proyecto Biblia se llama. ¿cómo se llama? O Exacto, Bible Project o Proyecto Biblia. Está muy exacto. bueno. Son muy buenos, son excelentes. Son gente que realmente ha entendido muy bien los libros. Pero sería bueno que le peguen una leída con tiempo, una miradita, porque ayuda a entender el contexto de todo lo que vamos a estar viendo, porque cuando terminan todos los jueces, que fueron muchos, aunque nosotros en general conocemos a Gedeón y qué sé yo, 3 o 4 y nada más, cuando todos estos ya desaparecen, el juez que se levanta es Samuel. Ustedes a lo mejor recuerdan la historia de Samuel. Su madre Ana no tenía hijos y prometió a Dios que si le daba un hijo se lo iba a dedicar. Y entonces nació, y cuando el nene fue destetado, ella lo llevó al templo y se lo dio a Elí, que era el sacerdote en ese momento, para que lo criara. Y se lo entregó a Dios. Recordarán haber leído que Samuel, siendo un chiquilín, Dios lo llamaba y le decía: Samuel, Samuel, y él se levantaba, iba hasta el lado de Elí: sí, maestro, ¿me llamaste? No, yo no te llamé. Iba, se acostaba de nuevo, Dios lo volvía a llamar: Samuel, Samuel, se levantaba, iba, hasta que Elí le dice: no, mirá, debe ser Dios que te quiere hablar. Y entonces Samuel se pone a disposición de Dios. La vida de Samuel fue bastante larga, probablemente haya vivido más allá de los 70 años, tiene distintos periodos, era realmente un profeta de Dios con mucha bendición, con mucha sabiduría. Pero resulta que durante este tiempo, que era de relativa paz, porque los jueces habían logrado un periodo de paz, los filisteos se vuelven a levantar en contra de Israel. Y esto es el trasfondo de todo lo que va a ser el reinado de Saúl e incluso parte del de David. Todo este periodo está atravesado por los filisteos, que se vuelven a levantar porque no habían sido derrotados completamente como Dios había dicho. Entonces, durante años tuvieron que pelear contra esto. Entonces, resulta que los filisteos cada vez estaban más fuertes y Samuel se estaba poniendo más viejo y ya no tenía las fuerzas que tenía. Sí, la conexión con Dios, pero ya no era el tipo de líder fuerte que el pueblo estaba deseando. Entonces el pueblo empieza a mirar alrededor, que los filisteos crecen y ellos cada vez se van quedando más atrás. Es decir, uno crece, Samuel disminuye y el pueblo que está en el medio se llena de miedo, bastante típico de los seres humanos y especialmente de Israel, y empieza a ver que Samuel, como estaba viejo, empieza a poner a sus 2 hijos a cargo de toda la cosa, como para que lo continúen, para que lo hereden. Aldo, Sí, antes que sigas y vayamos avanzando con Samuel, tengo ahí una pregunta. Ana lo consagra a Samuel eh, y lo está criando Elí como sacerdote, y dice que Samuel ministraba en el templo con Elí, lo estaba acompañando, aún antes de haber conocido a Jehová, o sea, antes de esta charla con él.
Entonces me viene esta pregunta, porque Samuel se lo conoce como el profeta, pero esa consagración que hizo Ana, ¿era una consagración abierta al sacerdocio? Porque ella lo entrega después de un tiempo. O sea que no me queda claro qué significaba esa consagración de Samuel en aquel tiempo. ¿Vos lo tenés más o menos visto eso? Es la consagración total, es decir, ella lo entrega al templo para que sea criado, ella se lo da a Dios como diciéndole, vos me lo diste, pero en realidad es tuyo, así que te lo devuelvo para que lo utilices como te parezca correcto. Es decir, lo entrega totalmente, no se queda con nada de él, Pero digamos. él no llega a ser sacerdote, porque siempre se habla de, de cómo creció él como profeta. De hecho, se va del templo en un momento. Es que él asume las funciones sacerdotales por ser Sí, profeta, porque en ese Claro. momento los profetas eran los que cumplían esa función sacerdotal. ¿Por qué no eran sacerdotes? Porque todavía no había un templo. claro. Y de su linaje, eso no lo vi. Si por su linaje podía ser sacerdote. Eso lo puedo investigar. Ahí eso no me lo acuerdo. Eso no me lo Bueno, acuerdo. pero claro, fíjate que sí ejercía el sacerdocio, porque cuando hace los sacrificios que tenían que hacer, que lo hace Saúl, se enoja. Los hace Sí, y los tiene que hacer él, los tiene exactamente. que hacer, claro. Exactamente. Así que sí Ok, cumplía las funciones de sacerdocio. perfecto. Y tenía dos hijos, em, Joel y Abías, pero la verdad es que los dos eran bastante Pillos, por así decir. pillos, sería una buena palabra. Em, Hay una palabra que escuché hace no demasiado tiempo enfrente de un avión. ¿Cómo era? Rapaces, no. Bueno, no me acuerdo. Pillos creo que explica más o menos bien lo que eran estos dos sinvergüenzas, eh, que por supuesto lo llamaban padre, pero No lo eh, honraban como padre. no lo honraban como tal. Entonces Samuel era viejo, la gente se pone a ver eso y dice, ya a los dos hijos no podemos confiar, porque son políticos y están en la de ellos, están buscando el bienestar para ellos. Entonces van y le hablan a Samuel y le piden un rey. Y dicen como las demás naciones. Y acá es donde eh, vamos a empezar con 1 Samuel, capítulo 8, que ahí es donde empieza este periodo, y vamos a ir viéndolo despacito, porque tiene muchísimos elementos preciosos. Samuel, perdón, Aldo, Samuel oficiaba de sacerdote ante la falta de carácter de justamente de Elí y la corrupción de sus hijos. Entonces él medio como que se tiene que darle un poco de honor al lugar que él estaba, porque él convivía, o sea, vivía con ellos. Exacto, él pasa a ser una figura indiscutida para todo Claro. Israel en cuanto a autoridad, que se la gana por su carácter, por su conexión con Dios. Entonces, Dios, que era el rey de Israel, el verdadero rey de Israel, estaba con Samuel y la gente, bueno, confiaba en Samuel. Pero Samuel se pone viejo, los hijos realmente no eran dignos, entonces la gente se pone bastante nerviosa. Y así dice 1 Samuel 8. Dice, aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces. El primogénito era Joel, el nombre del segundo era Abías, y eran jueces en Beersheba. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero Beersheba es una locación al sur de Israel, al sur del actual Jerusalén, en el borde con el desierto de Sinaí.
Ahí era donde había llegado Israel para entrar en la tierra prometida. Entonces, ellos estaban localizados ahí en el sur, que es una tierra absolutamente desértica, realmente. Arena, polvo, arbustos, calor, no hay nada más que eso. Y ahí estaban los hijos. 3, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, sino que se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. ¿No? Se llamaba Argen Israel en ese momento, Israel. Entonces 4, todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Ramá está bastante más arriba de Beersheba, está más arriba incluso de Jerusalén, pero relativamente cerca. Era el lugar donde vivía y vivió toda su vida Samuel hasta que se murió. Se murió también en Ramá. Y le dijeron: he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por lo tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Entonces, ¿qué podemos remarcar de acá? Primero, no le preguntan a Samuel qué le parece. No. No vienen con el problema a ver cómo Samuel lo podría solucionar, que es lo que había ocurrido siempre. Es decir, ellos traían el problema y el juez era el que decidía porque consultaba con Dios. Es decir, que toda esta historieta arranca con el pueblo soberbio y lleno de orgullo, que no pregunta, viene y le impone al profeta de Dios: danos un rey. ¿Y cuál es la comparación? Como tienen todas las naciones. Es decir, ellos querían ser igual que los otros. Ellos querían tener la fuerza de la carne. Un rey que dirige ejércitos igual que tienen los demás. No queremos ser diferentes de los demás, queremos ser iguales a los demás. Y no te pido, Dios, que me des una solución a que me estoy quedando sin profeta. Yo te digo lo que tenés que hacer. Es decir, la actitud del pueblo acá te demuestra que se habían apartado de la espiritualidad por completo. ¿Qué es lo que ocurre tras muchos años de que los enemigos habían disminuido, habían podido controlarlos, empezaron, digamos, a ganar dinero, a hacerse casas lindas, a estar tranquilos, a estar cómodos, y empezaron a alejarse de Dios? Ya no lo necesitaban tanto. Tampoco lo necesitaban a Samuel. Entonces, bueno, tenemos esta estructura, pero ¿sabes qué? Esta estructura no funciona. No me preocupa lo que piense Dios. Nosotros queremos ser como los demás. Y les traigo esto a colación porque es lo que yo veo que está ocurriendo en muchas iglesias hoy en día, donde la gente quiere ser igual que los demás, quiere ser igual que la gente de la calle, los de afuera, entonces adoptan todas las costumbres de afuera. No, ¿cómo vamos a ser tan diferentes, a rechazar esto y lo otro? Y empiezan a comprar la cultura del mundo secular. Y la van metiendo dentro de la iglesia y la van considerando normal. Entonces, ¿qué hacen? No queremos pastor, queremos un gerente. Perdón, Aldo, antes Sí, de avanzar, esta situación, supongo, ya vamos a entrar en lo contrafáctico, pero me manda mi señora, le voy a decir la verdad, que ella es la que hace la pregunta, lo que pasa es que no la puede hacer. Eh, ¿Todo esto se hubiese evitado si los hijos de Eli hubiesen sido fieles? ¿O no lo saben? En realidad yo no.
Yo creo que si los hijos hubiesen sido fieles, hubiesen estirado el problema por un poco más de tiempo. Pero te das cuenta que el pueblo ya se había apartado de Dios, ya no le interesaba lo que Dios pensaba. Aunque hubiesen seguido estos dos, cuando estos dos dejaran a sus hijos, iba a surgir. ¿Por qué? Porque la gente se fue deslizando hacia la cultura de que la rodeaba. Y empezaron a mirar como solución lo que otros pueblos consideraban que era la solución. Desde el punto de vista político, quién los maneja, cómo, cuáles son los valores, cuál es la cultura, se van apartando de los preceptos de Dios y se van acercando a los preceptos del mundo común y corriente y los van dejando meterse dentro de Israel, que es justamente a donde estoy apuntando. Claro. Es un cambio por deslizamiento, porque como te va bien, te deslizás hacia el mundo que te rodea. Y me parece que esta es la base de lo que ocurre en muchas de nuestras iglesias que están dejando de estar centrados en Dios y pasan a estar centrados en otras cosas, en otros objetivos. Entonces, claro, ya no necesitan un pastor, necesitan un líder, necesitan un gerente. Y ahora empiezan a ser importantes las cosas que son importantes para el mundo secular. Y se va deslizando suavemente hasta que en determinado momento uno va cayendo en este tipo de actitud del pueblo. Samuel, queremos un rey, como tienen los demás. No, pero muchachos, miren que, no, escúchame, no, queremos un rey. Danos un rey. Es decir, no se atrevieron todavía a pegarle una patada a Samuel y echarlo. Porque todavía tienen, la estructura religiosa todavía tenía algún asidero. Y generalmente el asidero a la estructura religiosa es por miedo. No vaya a ser que esto de Dios realmente existe y después nos va para el diablo. Puede haber Entonces, más elementos que el miedo, Aldo, me parece. La costumbre, la identidad. Eh, yo creo con certeza que con la heladera llena uno no necesita de Dios, por decir un poco lo que vos dijiste. exacto, Sí, Cuando te empieza a ir bien, no necesitas de. Y si necesitas y no conseguís lo que querés, hasta uno piensa que tiene derecho a enojarse, sí, sí, porque Dios no le ha concedido lo que quería, exacto. que generalmente es más. Es un Fíjate concepto que espiritual muy fuerte. fíjate que la estructura del libro de los jueces, que siempre te cuentan en todos los libros, comentarios, seminarios, etcétera, es el pueblo, Dios los libra, el pueblo va ganando libertad, entonces el pueblo va llegando a tener éxito y cuando tiene éxito se aparta de Dios y empieza a irle mal, Dios los entrega a los enemigos están derrotándolos, entonces el pueblo se vuelve a Dios porque le está yendo mal, le pide a Dios, Dios vuelve a mandar otro juez, pone todo en orden, el pueblo se calma, empiezan a crecer hasta que crecieron tanto que se empiezan a olvidar de Dios. Y es un círculo que se va repitiendo. Esto es típico del libro de los jueces. ciclos. Sí. Deuteronomio capítulo 8 describe esto perfectamente. Exacto, exacto. Es una rueda que va dando vuelta y esta de Samuel, Saúl, David es una rueda más. Igual que los demás en términos estrictos. Y es una rueda que no es que le pasó a los judíos. Nos pasa a todos porque el trasfondo es la naturaleza del hombre. Así somos los hombres. Y nos pasa incluso dentro de nuestra vida personal. Es muy fácil cuando te va yendo bien, estás ahí arriba, olvidarte y después tenés que pasar por las pruebas.
Aldo, y puede Sí, ser también que el deseo de David de construirle un templo a Dios también ha sido como imitando a otros templos paganos, diciendo, bueno, ¿por qué no hacerle un templo? Porque dice Dios, yo no te pedí, yo no necesito un lugar donde habitar. Pero, o sea, me parece que a veces la sociedad busca modelos en el mundo que, que los acomoda a, a la realidad. correcto. Y te voy un pasito más allá todavía. Cuando yo construyo un templo y lo pongo a Dios ahí adentro, lo tengo a Dios bajo mi control, porque ahora está ahí adentro. Y tengo acceso a Él, por lo tanto tengo manejo de Él. Y Es lo antes, que, es lo que quiere hacer Moisés cuando a Dios se le aparece en la zarza ardiente. ¿Cuál es tu nombre? No es una pregunta inocente, porque si yo conozco tu nombre te puedo manejar, te puedo llamar, te puedo pedir. Y por eso es que Dios no le da un nombre, le dice, ¿y que yo soy el que soy? No te voy a entregar el control mío. ¿no? Y a su vez el pueblo estaba acostumbrado a, desde el momento que había que levantar el carpa, moverse, eran nómades, y de golpe se acostumbraron a estar en un solo lugar. Exactamente. Y fíjate que cuando se acostumbran a estar en un solo lugar es donde empieza la corrupción. Mientras vagaban por el desierto, no tenían más remedio que obedecer, porque dependían de ese Dios para que le diera alimento y agua. Pero en cuanto empiezan a establecerse, es donde empieza la corrupción. Así Sí, que, o sea, no creo que la intención de David haya sido, o sea, mala, ni mucho menos, pero, pero que Dios lo permitió, aunque no era su mayor deseo, así como permitió que se elija un rey. exacto. Pero esto de meterlo a Dios en una cajita es muy típicamente cristiano. Entonces, el único lugar donde está Dios es en la iglesia y si no vamos a la iglesia somos pecadores. Porque lo hemos encerrado y lo encerramos en nuestras normas religiosas. Por ejemplo, nuestra denominación dice que esto es lo que es correcto. Entonces, le fijamos las normas dentro de las cuales Dios se puede mover. Es lo que hicieron los discípulos cuando van a elegir el 12º discípulo. ¿Viste? Se había matado Judas. Dice, bueno, vamos a elegir uno que anduvo con nosotros desde el principio. Ya ahí solo están imitándolo a Dios, decir, Dios, vas a elegir uno a través de echar suertes, pero dentro de este cuadradito. No vayas a buscar a alguien de afuera. Y eligen a Matías, que no se sabe nada de él, desapareció. Es más, la Biblia no dice que pasó a ser un apóstol. La Biblia dice que fue contado con los apóstoles. Es decir, eran 11 más 1, no eran 12. Sutileza de la palabra de Dios. Y al final Dios lo llama a Pablo totalmente de afuera de la cajita. Dice, yo nombro al que a mí se me da la gana. Pedro le quiso fijar las pautas y meterlo en la cajita cuando dice, Señor, yo animal inmundo no puedo comer. Y Dios le dice, no, comé, matá y comé. ¿Por qué vas a llamar inmundo lo que yo no llamo inmundo? Anda a verlo al centurión. Es decir, Dios te rompe los esquemas y nosotros queremos meterlo dentro de los esquemas porque nos resulta más cómodo. Por eso es que cuando lo metemos en la cajita perdemos la capacidad de asombro. de Porque relación. le quitamos a Dios, para mí, un atributo de primer orden, de primer nivel que prácticamente hemos perdido. El misterio. Dios sin misterio no es Dios. Y los hombres con sus teologías sistemáticas le han quitado el misterio a Dios.
Y nosotros a veces en la iglesia le gritamos todo lo misterioso. Es decir, esta palabrita misterio para mí es clave en el cristianismo. Porque cuando yo creo que tengo todas las respuestas, rompí el concepto de misterio. Ya no hay más misterios, ya me las sé todas. Y viene Dios y te aparece con una nueva. Pero forma parte de este querer meter a Dios en una cajita, ¿no? Sí, pero Dios se divierte con eso. Claro. Pero nosotros tenemos una enorme responsabilidad con la gente que guiamos de mantener el misterio siempre a flor de piel. Porque cuando le quitas el misterio, incluso le quitas el misterio a la Santa Cena, todo eso, porque la haces intrascendente. Le quitas el misterio a la adoración, porque la convertiste en música. Le quitaste el elemento sobrenatural, el elemento de asombro. Entonces me parece que es un concepto muy importante. Sí, sí, Sandra. Interesante. Me maravilla todo esto, a pesar, bueno, disculpen que tuve que atender una llamada de mi hermana. ¿Por qué? Porque con respecto a la sanidad, un ejemplo, me quedo pensando, ¿no? Y vos estás dando, creo que, razón a cómo veo las cosas. Uno dice, bueno, oramos y se produce sanidad porque tiene que tener fe el que ora, fe el que va a recibir la sanidad, ¿no? Y como de esa manera que se puede producir la sanidad, o si está dentro de bueno, obviamente, dentro de la voluntad de Dios. Pero me acuerdo que había un misionero, Big Sharman, hindú, ¿no? Entonces, él fue, era de la casta superior y fue a un evento cristiano. Entonces, él se metieron con su equipo pasándose por cristianos para hacerlos quedar en evidencia y ver y dejarlos quedar mal a los cristianos. Y él estuvo viendo milagros, veía cómo oraban y en determinado momento se puso al lado del líder y al líder lo llaman porque hubo una necesidad, entonces el líder se da vuelta y le dice, bueno, ora por una moribunda. Dice que él en un momento se dijo, pensó, pero yo nunca oré, ¿viste? Y dice, ¿cómo? Todo lo demás. Dice, no, pero si yo oro en nombre de Jesús, como vi, no va a pasar nada. Entonces vos sabés que él oró y la mujer se levantó completamente sana. Este hombre se convirtió, obviamente, porque dijo, yo vivo orando horas y horas a millones de dioses y nunca vi nada, ahora esto. O sea que fíjate cómo el Señor hace rompiendo ese esquema nuestros. Exactamente. Es decir, él rompe todas las expectativas que podés tener cuando estás abierto a esas posibilidades. Pero el problema es que la gente no quiere sorpresas. Tiende a que no me cambien el culto, no me cambien el mensaje. Me han escuchado muchas veces a mí comentar esto. El mensaje de los domingos es siempre el mismo cambiando los versículos. Pero siempre terminamos diciendo lo mismo. Y al final siempre invitando a que levanten la mano o acepten al Señor. Y usamos versículos diferentes. ¿Por qué no me muevas la cajita? No me abras la cajita, no me cambies la cosa de lugar. Una de las cosas que me llamó la atención viviendo en Estados Unidos, nuestra hija mayor, que es muy perspicaz, dice, a los americanos no le cambies el florero de lugar, ni le corras el florero de la mesa, porque se vuelven locos. Y vos sabés que es literalmente cierto. Vos en la mesa se lo cambiaste, se lo pusiste en un extremo, se vuelven locos para volver a ponerlo en el centro. No le improvises.
no le cambies nada. Por eso allá no hay accidentes. Pero cuando alguien se sale de la norma, el accidente es mortal. Porque jamás se lo están esperando, porque todo el mundo funciona dentro de la regla, dentro de la norma. Que es todo lo contrario de la Argentina. Acá vivimos afuera de las normas. Me acuerdo cuando tuvimos una pareja de hawaianos, japoneses hawaianos, que vinieron acá a casa a visitarnos 15 días. Y cuando llegábamos a las esquinas y había el cartel de pare, ¿quién para en una esquina con el cartel de pare? Uno por ahí reduce un poco la velocidad y sigue. Entonces se asombraban y preguntaba, yo le digo, no, el cartel de pare es solamente una sugerencia, igual que los semáforos, son sugerencias, y se mataba de risa con el concepto de la sugerencia, porque nosotros vivimos violando las normas, así nos va, ¿no? Pero bueno, me parece importante marcar estos temas. Entonces sigo, versículo 6. Pero no le agradó a Samuel estas palabras que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Entonces Samuel oró a Jehová. Fíjense que Samuel no hace lo que a lo mejor uno hubiese hecho. No me gusta y se los digo. No me gustó. Fue a Dios y le preguntó a Dios, Dios, ¿qué te parece a vos? ¿Estoy yo equivocado o están ellos equivocados? Lo cual habla del carácter de Samuel. Y le dice Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan. ¿Qué? Porque no te desecharon a ti, sino que a mí me han desechado para que no reines sobre ellos. En un versículo Dios te pone todo. Te dice, yo soy el rey. Este es el pueblo que yo he tomado como mi pueblo. Por lo tanto, yo soy su rey. Yo soy su rey y voy a continuar siendo su rey, Jesús. Entonces, si yo soy el rey, lo máximo que puede haber para el pueblo es un profeta sacerdote, pero no un rey. Es decir, una persona que esté en contacto conmigo para que yo les vaya diciendo por dónde ir. Pero a ellos no les gusta esto de que yo sea el rey. ¿Por qué? Porque ellos quieren ser el rey de ellos mismos. Entonces Samuel, no es que a vos te están desechando, pastor. Es a mí al que están desechando. Porque ellos quieren hacer su voluntad. Entonces lo que necesitan es poner ahí a alguien que realmente haga lo que ellos quieren. Aldo, es tremendo. Yo no me he dado cuenta porque el pueblo le dice, danos un rey que nos juzgue. Y la tarea de juzgar era la de Samuel. Es como que también, Samuel, no nos gusta que estés vos. Y Exacto. Es que a vos te queda poco, flaco, te estás muriendo. se está muriendo, claro. Entonces necesitamos a alguien que nos juzgue, pero ¿sabés qué? Vos sos poca cosa. Vos sos nada más que un profeta. Necesitamos a alguien más encumbrado. Alguien al que podamos ver e identificarnos con él y él con nosotros. Necesitamos un rey ahí. Bueno, ¿y cómo lo traducís a hoy, Aldo? ¿Cómo se elige un pastor? ¿Porque tiene un título? ¿Por reconocimiento? ¿No podemos caer en el mismo error que el pueblo? Que diga, Sí, ¿a quién elegimos? ¿Tenemos 2 candidatos, 5 candidatos? ¿O no es- tenemos ninguno y vamos a comprar uno en el súper? de ¿Cómo lo eso es, elegí? de eso es todo, va a ser todo este estudio.
justamente de eso. Ahora, déjame terminar un concepto para poder charlar esto. La gente viene y le exige a Dios un rey. Entonces Dios dice, está bien. ¿Sabes qué voy a hacer? Ellos quieren un rey, le voy a dar un rey. Como es el corazón del pueblo, yo le voy a dar un rey acorde al corazón del pueblo. Después de que vean lo que es un rey y lo que es el corazón de ellos y del rey, después yo le voy a dar otro rey de acuerdo a mi corazón, que va a ser David, que va a ser una especie de muestra gratis de lo que va a ser Jesús. Por eso para Jesús era tan importante el título de hijo de David. Porque el primer rey Dios se lo concede mirando al pueblo y diciéndole, bueno, ustedes son así, humanos, les voy a dar el mejor humano que pueda haber disponible para ustedes y es más, no lo voy a abandonar, voy a estar con él. Y van a ver lo que son ustedes sin mí. Y aún lo que son ustedes con mi ayuda. Y van a ver dónde termina. Y después le voy a dar un rey de acuerdo a mi corazón y después comparen. Este es el resumen de probablemente los próximos 3 o 4 meses de estudio, si aguantan. Pero por acá pasa la cosa. Entonces, ahora viene un poquitito al lugar esta discusión que vos estás planteando, José. ¿Por qué? Porque las congregaciones eligen pastor de acuerdo a sus corazones. Y yo recuerdo que una vez en Radio Transmundial, en el programa que yo hacía desde el Caribe, vino a visitarnos el presidente de la Convención Bautista Brasilera. Ahora se me fue el nombre. Lo recordé por muchos años, pero hace rato que no lo menciona, así que me olvidé quién era el nombre. Pero él dijo algo que me impactó mucho en aquel momento. Yo estaba además haciendo mis primeros palotes. Y él dice, cada congregación llega hasta la altura del corazón del pastor. Y hace 45 años que lo único que he hecho es comprobar que ese dicho es absolutamente cierto. Nunca una congregación va a ir más allá del corazón del pastor. Ahora el tema es cómo se elige el pastor. ¿Quién elige al pastor? ¿Y basados en qué atributos? Aldo, cuando nombraste que Samuel no dio respuesta, sino que oró primero y que Dios le dijo que no estaban en contra de él, sino de Dios, eh, me llevó al contraste de Natán, cuando David le comenta que va a hacer el templo. Y yo voy a buscar el versículo y justo dice lo que vos estás diciendo. Dice, anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Y a la noche el Señor lo reprendió y le dijo que me va a edificar casa para que yo more. Pero digamos, me llamó la atención esto de haz todo lo que está en tu corazón. Exacto. Es decir, cuando uno está conectado con Dios, las decisiones que toma son porque uno está permeable a esa palabra de Dios, a esa inspiración del Espíritu. Ahí te digo, Sandra. Pero el problema es que en general muchas iglesias están tan encandiladas por el mundo que la rodea, que entonces eligen de acuerdo a esos patrones y no a los patrones bíblicos. Y hay muchos pastores que son elegidos por el pueblo y quizá por Dios, pero cuando están ahí arriba
sienten que le deben obediencia al pueblo y no a Dios, y entonces empiezan a hacer lo que el pueblo espera de ellos, con lo cual rompen el círculo. Y es muy difícil muchas veces mantenerse fuerte frente a la congregación que quiere otra cosa. A mí, por lo menos en mi experiencia pastoral, me ocurrió muchísimo, porque yo llegaba a una iglesia que tenía 4 masones como ancianos, 2 de los ancianos eran alcohólicos, eh, y los poquititos miembros que habían, algunos de ellos no tenían la menor idea de lo que era el cristianismo. Y había alguna gente que se sentía que era más o menos hija directa de Dios porque eran familiares de pastores en otras denominaciones. ¿Sabés qué difícil que es mantenerse firme ahí y decir, no, esto no es así, esto es de esta manera, punto? Aldo, me haces... Venía pensando hace rato y no te quería interrumpir con esto, pero ahora me da un pie bárbaro. Por ahí el problema de la necesidad del hombre de encuadrar a Dios dentro de un templo para poder verlo, estudiarlo, dimensionarlo, que también es parte de nuestra naturaleza, es que nosotros necesitamos que Dios esté en el templo, nosotros necesitamos hacerle una casa para poder identificarlo de alguna manera. Claro, Pero ese pedacito no me conflictúa tanto como lo que empieza a suceder a posterior alrededor del templo. Fíjate que con cuánta naturalidad y cómo se aceptó en la antigüedad como normal que se hiciera todo un negocio con las palomitas, con los corderos, con los cambistas, y parece que no pasa nada, y de golpe parece que eso es Dios. Vamos a la actualidad en historias de nuestros lugares, de nuestro edificio, y ya nos acostumbramos que funciona así el florero a la derecha del púlpito, y eso es Dios. Y si no está, no funciona, o yo le llamo las costumbres que hemos aprendido, y si algo se nos sale de control, es culpa del diablo. Y ahí es donde nosotros nadamos en una mediocridad, porque nos acostumbramos a definir quién es Dios, y listo. Y empezamos a subestimar lo que puede hacer el Espíritu Santo, empezamos a subestimar el misterio que vos dijiste recién. Eso me ha traído mucha luz. Yo no quiero que haya misterios, no necesito misterios, necesito un Dios ahí, y eso rompe mi espiritualidad, mi relación con Él. Por eso digo que Dios se divierte conmigo todo el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, nos acostumbramos al lugar y a lo que pasa alrededor, y punto. Y eso es Dios. y Increíble, ¿no? no te salgas de la norma, Claro, porque entonces estamos perdidos. sí, Yo aprendí a lo largo de los últimos 30 años a manejar a Dios de esta manera, entonces por lo tanto esta es la forma correcta de hacerlo, que se llama en sí. nuestras iglesias la sana doctrina. Claro, claro. Hay buena intención en la sana doctrina, el problema somos Sí, nosotros. sí, pero también estás fabricando una cajita donde lo metes a Dios. Sí, pero es un marco de enseñanza. Yo no me peleo con la sana doctrina, me peleo con los sanos doctrinarios que Correcto. queremos, o sea, che, definamos la fe, muy bien, es muy bueno, es enseñanza, listo, después yo hago lo que quiero. Y Yo ahí ya. creo que eso tiene que ver con lo que Jesús dice, dejen que los niños vengan a mí. Y- Si no os volvéis como niños, porque el niño tiene capacidad de asombro. Le hablas de Santa Claus o del ratoncito Pérez, y el nene se sigue asombrando de ver que se llevaron el dientecito y ahora tiene un billetito abajo de la almohada. Y está asombrado. Nosotros ya no nos asombramos más. Es decir,
si no volvéis como niños, no van a entrar en el reino de los cielos. Qué va. ¿Por qué? Porque los chicos tienen capacidad de asombro, no la pierden, nosotros sí. Y cuanto más viejos a veces se van volviendo, más estereotipados nos volvemos. No hay duda de eso. A menos que luchemos contra eso activamente y que lo tengamos presente permanentemente. Por lo menos lo que me está pasando a mí, ahora que uno ya está llegando hacia los finales de la vida, si uno es consciente de esta necesidad de mantener el misterio, uno activamente busca seguir asombrándose. Y justamente es una de las razones por las que sigo a veces estudiando la Biblia. Y me vuelvo a meter y vuelvo a leer comentarios y sigo encontrando cosas nuevas que no había encontrado antes. Te digo que antes de darle a ustedes esto, lo estuve viendo con los pastores de México, Mexicano. estuvimos como 8 meses con esto. Y yo terminaba con ellos y me ponía a leer los comentarios que tengo, que ahora son un montón gracias a la computadora, y seguir encontrando cosas nuevas. Y uno conoce el tema, lo ha hablado, lo ha predicado, lo ha enseñado y seguís encontrando cosas nuevas que te asombran. Y sentirte feliz de que descubrís cosas nuevas. En las iglesias hay muchos pastores que se asustan de que vengas con una cosa nueva, con una pregunta nueva, con una inquietud nueva. No, eso no. Entonces, yo creo que, y de esto va a tratar todo el tema, ¿a quién eligió el pueblo en el corazón? Eligió a este que Dios le propone. Ahora, lo increíble acá, que es como tenemos que verlo, es este rey se lo puso Dios. Y como vamos a ver, no se lo puso para que fuera rey. Se los puso adelante y la gente dijo, sí, este nos gusta, este es el rey. Ustedes van a observar que en ningún momento Dios lo unge rey a Saúl. Es el pueblo que lo proclama rey. Lo vamos a ver después en el texto. Aquí, si yo lo llevo a nivel de la iglesia y pienso, bueno, vamos a hablar del pastor. Dios tiene un pastor para poner. ¿Es el que la iglesia va a elegir? Y hay iglesias Sí, que y no déjame eligen. que te diga algo, es fantástico esto. Sí, porque es el pastor conforme al corazón de la iglesia, porque las Exacto. ovejas oyen la voz de su pastor y le siguen. Lo interesante sería que el pueblo tuviera la capacidad de discernir lo que está diciendo Dios. Incluso tenemos versículos para reforzar esto, porque dice que en la multitud de consejos está la sabiduría. Y podríamos bien decir, che, la asamblea, la iglesia, se decidió por esto. Lo interesante es que es un pastor conforme al corazón de la iglesia. No es tan malo, pero puede ser una locura. Sí, además acordate que la asamblea lo elige por un método democrático que no es un concepto hebreo, es un concepto griego. Sí, pero también he visto el caso contrario, donde el que decide es el pastor saliente y elige a su sucesor, que me parece que se corren los mismos riesgos, Claro. quizás democráticamente, de última, el riesgo es compartido y menos centralizado el poder. Ambas cosas me parece que se puede cometer errores con muchísima claridad. No hay ningún sistema de gobierno que sea perfecto. Sí.
Una de Perdón, las razones por las que yo soy presbiteriano es justamente esa, porque claro, es la tercera opción. Es claro. decir, que un grupo de personas, aquellas que han sido reconocidas por la congregación como de mayor nivel espiritual y con suficiente experiencia de vida y experiencia cristiana, son los que adelante de Dios eligen a la mejor persona para esa congregación. Tiene el mismo riesgo, es cierto, pero por lo menos el voto del pastor en una congregación vale lo mismo que el que acaba de entrar y que no tiene la menor idea de dónde queda el Evangelio de Mateo. No lo puede encontrar. Los dos valen lo mismo. Y no es así, porque no van a votar con el mismo grado de conocimiento y guía espiritual. Entonces no hay sistema de gobierno perfecto, pero lo importante en todo momento es ser consciente de las limitaciones de las elecciones de los hombres. Y déjame decirte una cosa más adelantando. ¿Te acordás que cuando Dios lo desecha a Saúl como rey y lo nombra a David como rey, Saúl sigue 25 años como rey, sin la unción, pero sigue como rey. Y David no se atreve a ir contra el ungido de Dios. No, es realmente para reflexionarlo y mucho todo esto. Por Y eso es que sí, lo traigo, porque nos va a movilizar un montón de cosas. sí. Una cosa, o es demasiado ideal las iglesias de ustedes o las que conocen, pero yo he conocido iglesias que el padre designa al hijo y el hijo designa al Sí, hijo que viene y el hijo que viene y el hijo. Y vamos a ver en la historia los mismos apellidos, sí, sí. herencia por sangre. Eh, Ahí ya no hay, no es tan presbiteriano ni tan del pueblo el asunto. Es Son feudal. es feudal, justamente, está por decir ese mismo término. Es un Exacto. sistema feudal. Sí, sí, sí. Sí, sí. Así David, Salomón y después los hijos, ¿no? Cuando se divide Bueno, el yo siempre reino. lo comparo con Reyes, que fue un periodo espiritualmente muy caótico para el pueblo de Israel, porque si usted ve el libro de los Reyes, siempre empieza, e hicieron lo malo delante de los ojos de Dios, e hicieron lo malo delante, salvo Josías y algún otro más, los Exacto. demás, era como que, bueno, le caía la herencia por filiación y ya está, o sea, no había que hacer más nada, o sea, se tiraban la plancha los muchachos. Esa es la consecuencia de 1 Samuel capítulo 8. Ahí está, me adelanté un poco, ¿En qué termina todo? En Babilonia, en Babilonia. porque a partir de ahí no hay más rey. Es decir, que uno lo mira a Saúl solamente como la consecuencia de 1 Samuel 8. Y estamos hablando de 1000 años antes de Cristo. Hasta el 589 en que cae Jerusalén y lo llevan a Babilonia. Es decir, más o menos 500 años de desgracia por esto que están haciendo en este momento lo de este pueblo. ¿Te das cuenta lo que le puede pasar a una iglesia? Es terrible. Y vos mirás algunas denominaciones enteras que se están yendo por el caño y te das cuenta que son iglesias que se apartaron del evangelio, que están en lo que se llama el evangelio social. Que no es que no hace falta estar con el huérfano y la viuda y los que tienen necesidad, pero cuando eso se vuelve el fin de la iglesia, perdiste noción de a dónde está yendo. Y esas iglesias están muriendo en todo el mundo. No hay una sola de esas iglesias que esté creciendo. Y ahora mi pregunta que siempre lo hacemos con Ana, me voy a tomar el atrevimiento porque
no estoy en este momento con Ana, pero me estaré escuchando. ¿Por qué Dios permite todo esto? Y ¿Por qué sí, su pueblo? ¿Por qué su pueblo, no? bueno, él decía, y la Biblia define a los hebreos como pueblo duro de cerviz, que significa orgullo. Todas estas cosas ocurren por orgullo. Por eso Dios resiste a los soberbios y acepta a los humildes. Por eso la humildad es el atributo más característico que debiera tener un cristiano. Yo conozco una iglesia donde hay alguna gente que cada vez que se para de lo único que habla es de los logros que han tenido en el mundo secular para que la gente sepa cuán grande soy, cuán grande soy. Y esto ocurre, fíjate vos incluso saliendo de la iglesia, andate a la política, ¿de qué te hablan? Es De que cuán grande soy, prácticamente, lo que hice por sí. vos. Y siguen los hijos, mira los cafieros, el abuelo, el hijo, el nieto, seguramente va a venir el bisnieto en ¿Sí? breve. ¿Eh? Este canciller que hay ahora lo conocemos bien porque ha estado acá en casa bailando con nuestra hija menor cuando tenían 13, ¿Era, 14 años, era porque candidato? eran compañeros de escuela Ah, secundaria. y bueno, pero Pero, es así. Acá en pero sí, Córdoba está también pasando de tenemos padres a políticos. hijos, todos inútiles, pero no importa, Yo, pertenecen a esa familia. yo Pero quiero el leer, problema es cuando esto pasa en la iglesia, ¿no? Sí, Joven. Sí, quiero leer algo que responde un poco a la pregunta de Sergio en Romanos 1:24 dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí a su propio cuerpo, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas, pa. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues, etcétera, etcétera. O sea, yo creo que Dios en un momento te entrega. O sea, esto es lo que Esa es vos la querés. palabra crítica crucial, la consecuencia de tu rebeldía es que llega un momento en que Dios te entrega. La palabra clave es los entregó. Él te ayuda y dale, y dale, y dale, hasta que en un momento como a Saúl, está bien, le saco el espíritu y lo entrego, que pase lo que pase. Y así le fue al pobre. Y sí, pero pasa con la iglesia. en el mientras tanto el pueblo también sufre. Claro, Porque en esos 25 años de Saúl, él era una anarquía total. Teníamos un rey nombrado, había un rey y otro rey que no era rey, pero sí era rey. Y la gente que está al medio, que ese es el problema. ahora, si la actitud de Dios es entregarlos, bueno, está bien, lo entrego, basta, aguántensela, bánquense lo que venga, etcétera, etcétera. Eh, yo creo que si uno es una persona espiritual conectada con Dios, que ha sido discipulada correctamente y entra en una iglesia o permanece en una iglesia donde la van guiando en otra dirección que no es la espiritual, esa persona va a percibir que está en el lugar equivocado y va a buscar otro lugar. Y se va a ir. Porque el Espíritu Santo es el que te va a redarguir y te va a convencer. Bien, pero déjame reforzar ahí algo que dijiste, algo muy importante. Es muy Se importante. va a ir, pero tiene que buscar otro lugar, porque nuestro carácter se forma en comunidad. Es muy difícil que nuestro carácter se forme aislado. Y ahí es importante la comunidad. De hecho, es lo que Pablo dice de la importancia de la congregación, ¿no? Tiene que ver con nuestra formación. No, no define el congregarte tu salvación, está claro, pero sí tu carácter, tu discernimiento, tu servicio,
tu entrega, mi renuncia, eso se vive en comunidad, Sí. en iglesia, no en templo, en iglesia, del concepto de iglesia, ¿no? Porque ahí el Eh, Espíritu Santo va marcando no cosas. déjame que te cambie, no en iglesia, sino en eclesia, Ok. los Ah, llamados afuera. Ujú. A mí me ocurrió que Samuel Lieber me estaba discipulando, formando, yo ya llevaba unos cuantos años y finalmente me fui de una iglesia bautista a la cual estaba concurriendo y durante casi 2 años mi iglesia fue Radio Transmundial, a donde yo iba 2 veces por semana a grabar los programas de Radio Transmundial, hasta que el Señor me llevó a otro lugar. Pero hoy en día me está ocurriendo a mí, es muy difícil conseguir un lugar de naturaleza espiritual, porque Muy llegas y como uno tiene, digamos, yo creo que el privilegio de ser pastor, yo llego a una iglesia, me miran y ya no me miran con los mismos ojos que a cualquiera de sos las... una amenaza, Aldo. Sos una amenaza. Exactamente. Entonces, cuando ocurre eso, uno entra en esa iglesia y empieza a ver lo que hay detrás de bambalinas, no lo que la gente común puede ver. Y las cosas que hay detrás de la enorme mayoría, las luchas por el poder, los egoísmos, es algo que te revuelve el estómago. Tenés que realmente estar muy fuerte agarrado del Señor para que no dejes todo de lado. Sí, sí, Sandra. Vos sabés que nosotros tuvimos muchos años, nacimos en una iglesia bautista. Cuando tenemos que ir a Córdoba, sabíamos por años que no íbamos a terminar en Ushuaia precisamente. Nosotros tenemos amigos en Córdoba y anotamos varias iglesias, pero bueno, la pusimos. Para nosotros es natural decir, Señor, ¿dónde querés que nos congreguemos? Cuando vos decís, uno ve y elige, uno capaz puede elegir por amistad, por sentirse cómodo, pero para mí no entra en la cabeza porque no nos podemos, digamos, manejar sabemos que no nos debemos manejar por emociones, ¿sí? Y muchas veces el Señor nos quiere hacer crecer en el desierto con propósito, pero hubo un tole-tole en la iglesia donde estábamos y la gente empezó a retirarse, ¿no? Por la situación está. Y formábamos parte del equipo pastoral, entonces cuando venían y nos decían, nosotros les decíamos, porque la mayoría seguía por los espejitos de colores. Allá, viste, en la iglesia están pasando la otra determinadas cosas. Y digamos, Dios, ¿qué te está diciendo Dios? Te está direccionando, vos estás orando por los pastores están pasando por un montón, vos estás orando por ellos y no. Entonces, la gente, la mayoría, lamentablemente, se maneja por los ojos, por lo que siente, y no por qué es lo que Dios quiere. Y a veces no nos gusta lo que Dios quiere, pero bueno, lo dice que vamos a hacer. Es así. Y, y el Señor nos llevó a nueva vida. Así que estamos muy agradecidos en nueva vida, a pesar de que nos movemos y todo lo demás. El Señor, bueno, tiene propósito. Pero yo recuerdo en la década del 70, década del 80, era mucho más sencillo conseguir una iglesia donde uno Sí, más o menos se sentía me cómodo. imagino. Hoy en día realmente se ha puesto muy difícil porque se han convertido más en empresas, como me dijo una vez un misionero canadiense, nacido en Etiopía, me dijo, es una corporación americana la iglesia evangélica hoy en día. Es una corporación americana que funciona como tal. Produce un producto que vende, que se llama Jesús, y por eso tiene que levantar las ofrendas, los fondos, y con eso se maneja la administración.
y se maneja como una corporación. Y cuando se maneja con esos valores, no podés estar con Dios y con Mamón al mismo tiempo. O es una cosa o es la otra. Ahora, no dudo lo que José está diciendo. ¿Sí? Uno necesita ese calor, ese abrazo y el compartir dones. Pero Voy un realmente, poquito más allá, Aldo, ¿eh? ¿eh? Voy un poquito más allá. Yo necesito todo eso, pero la iglesia necesita de mis dones y yo necesito de los dones de cada hermano de la iglesia. Eso es congregación, no, Sí, no pero hay uno no otra. va a la iglesia a recibir, uno va a la Por iglesia eso, a dar. La razón por la cual uno tiene que ir a una iglesia no es para recibir afecto, cuidado, correcto. sino es para dar el don que vos tenés. A Exacto, pesar de la gente que hay adentro de la iglesia, y me está exacto, ocurriendo en este momento incluso. Y a exacto, pesar de eso, uno tiene que ir y sostener. exacto. En mi caso, sobre todo, sostener al pastor de la iglesia, que habitualmente es la persona más incomprendida de la congregación, porque se tiene que bancar todos los cachetazos, pero no puede decirlos. Ujú. Entonces es la persona que más apoyo a veces necesita eh, y ni se la menciona. En Estados Unidos existe lo que se llama la Semana del Pastor. Hay una semana del pastor donde la iglesia de alguna manera le rinde una especial afecto y muestras de cariño a la familia pastoral. Por ejemplo, les llevan almuerzo y cena para todos los días de la semana durante una semana entera. Y les hacen regalos y por ahí les dan un bono para ir a comer todos afuera a un restaurante. Y toda esa semana lo honran al pastor. Jamás lo vi en Argentina esto. Nunca. Ujú. No, lo que pasa es que salvo honrosas excepciones, es muy hermético el círculo del pastor, es muy, muy familiar, muy, muy individualista. No permite mostrarse lo humano que es también. Usted dijo algo muy, muy, muy grave y muy serio, que es la persona más incomprendida, y estoy totalmente de acuerdo. El tema es que se ha hecho tan hermético el círculo alrededor de él que no permite tampoco que se deje ayudar. Pero eso Eh, ocurre muchas veces porque la congregación te pone en ese lugar, te mira para arriba y te pone en una cajita de cristal porque vos sos el oráculo de Dios. El claro, problema el es cuando vos Inmaculado, te lo crees. ese es el tema. Ese es el tema, cuando uno se lo cree. Exacto. A la congregación yo la entiendo que te ponga ahí porque necesita el oráculo de Dios. Necesita, claro, necesita eso, necesita alguien que lo guíe, que le marque, Pero es lindo estar ahí arriba, Sergio. y sí, y sí. Por eso volvemos al tema del orgullo o la humildad. Y la clave para que Dios siga tratando contigo es la humildad, Ujú. que es una actitud activa por parte del líder, activa en todo momento. Es decir, ser consciente en todo momento de ese elemento crucial, porque sin él no hay pastorado, sin él no hay liderazgo. Porque Dios, en cuanto sos soberbio, te entrega. Lo vamos a ver con Saúl en infinidad de detalles después, ¿no? Y déjeme, estamos más o menos en la hora, déjeme para completar un par de versículos más. Versículo 7 dice, oí la voz del pueblo en todo lo que te digan porque no te desecharon a ti sino a mí, para que no reine sobre ellos. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos. Así están haciendo también contigo. Por eso te dice Samuel que sos un inútil. Ahora pues, 9, oye su voz, pero protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo los va a tratar el rey que reinará sobre ellos. Es decir, está bien,
Dale la razón, dale lo que quieren, esto y lo otro. Pero ¿sabés qué? Abrirle los ojos y decirle lo que les va a pasar. ¿Ustedes quieren esto? No hay ningún problema. Yo se los doy. Esta es la voluntad. Sea hecha tu voluntad sobre la tierra. No la voluntad de Dios, sino la voluntad tuya. Fíjate qué es lo que dice Jesús en la oración, ¿no? Padre nuestro, que sea santificado es tu nombre, sea hecha tu voluntad en la tierra así como en el cielo. Acá en este caso, sea hecha tu voluntad, Dios se lo dice al pueblo, sea hecha tu voluntad. Ahora, yo les aviso lo que va a pasar. No escuchan. Bánquensela después. Yo se los avisé. Yo se los dije. Para eso tenemos la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, Dios nos dijo lo que nos pasa cuando somos soberbios. Cuando no lo escuchamos. Así que bueno, yo llegaría hasta acá hoy. Vamos a ir despacito, pero van a ver que hay tanta aplicación de todos estos capítulos que es maravilloso. Aldo, Sí, por eso yo, cómo debemos estar sensibles a buscar sensibilidad, ¿no? El Salmo 19, 12 dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Entonces esto nos lleva a buscar su rostro, una dependencia. ¿Viste la ventana Yohari? Las áreas exacto. ocultas que tenemos y que no soy consciente. Sigue acá, dice, preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Y yo digo, siempre digo, cuando comparto este versículo, a ver, ¿quién quiere entrar a un lugar y que primero entre la soberbia en lugar, que vean eso, ¿no? Ninguno es, digamos, ninguno quiere, pero ¿cuánto uno ve porque no es consciente? ¿Cuánto necesitamos todos los días, ¿no? Que el Señor mirarnos a ese espejo y bueno, desnudo delante de Él y que nos vaya marcando, diciendo a través de diversas situaciones como él puede hablar, ¿no? Principalmente a través de su palabra. Sandra, esa ventana de Yohari que estás mencionando es Sí, justamente a donde yo voy a apuntar con todo este estudio. Es que la Biblia nos muestre la ventana que habitualmente no miramos, a través del ejemplo de Saúl, para que nos vayamos identificando cuánto de eso hay en nuestro corazón. Porque es la manera de crecer. La manera de crecer es conocer qué hay en tu corazón. Dios ya lo sabe, pero vos no. Es más, los de alrededor tuyo es probable que lo vean, pero tu cerebro lo filtra y no te lo permite ver. Que para mí es la base del estudio bíblico, es que descubra mi corazón. La espada de Dios es como una espada de dos filos que muestra lo que hay en el corazón. Ahí la veo a Analía reflexionando. La mente está vagando por ahí por las nubes, pero fíjense cuántas aplicaciones tiene esto, ¿no? Sobre todo a nivel de iglesia. Sobre todo a nivel de iglesia. Así que bueno, ¿algún comentario más? Si no, lo dejamos acá. ¿Qué vamos a ver el próximo jueves? Seguimos así avanzando. Seguimos de acá, sí. De acá vamos a ir al capítulo, hasta el capítulo 15. Nos va a llevar bastante tiempo. Sobre todo por estas sutilezas que vamos a ir marcando en el camino. Bien. ¿Mm? Perfecto, Aldo. Comprendido. Bueno, Bueno, queridos, un gustazo, como siempre. Gracias, Aldo. les mando un Muchas cariño grande. gracias. Un Muchas abrazo gracias. gigante. Si Dios quiere, el jueves nos vemos.
Hasta el jueves que viene. Muchas bendiciones desde Misiones, los saludamos. Desde San Javier Misiones, acá estamos.